Nos estamos preparando para bajar al escenario en este primer día en la apertura de esta Tapati Irapanui 2025. Y ahí estamos preparando acá atrás los caballos porque nosotros bajamos en caballo. Muy feliz, un poco nerviosa, pero muy contenta de poder compartir con mi familia y que me acompañen en este lindo primer día de Tapati Irapanui. Imene tatou mo te Tapati Irapanui nei, e ko te tau o ia korua, e ko te reka o ia korua, e noho mai e nā. Te Tapati Irapanui i topu ai i te Matahiti, ho e tautini i wahanere ono ahuruma wau, moanga pahe ngongoro o Horaiti. I wari era te tau, koraiti no, he oho, he hakapua i ena, te here, ki to tātou ono henua. Peira te Tapati Irapanui i tuu ai ki te roa nehe nei. He ngongoro hopea o te hohonu mo te hauma o Irapanui, e takoa he ngongoro hopea o puai i roto i te taimanama ohi. E rima matahiti i topa ai ki Angarina, hi matahiti i anga hakau te aati. E rua uka e anga mai ena hai puai, hai hanga, e tu te ena ki te hei ariki. E mo te Tapati Irapanui nei. Wau nei kone nehe pakomi o atan ariki o te Tapati Irapanui piti tautini piti ahuruma maha. Te ingoa o te tere ata nei, ko Tapati Irapanui, he ono o te hauma ohi e ora noa. Aroha nui te mauhu ai o ka inga, i te mahana nehi nei, ko wari a mātou ki te hare o Koro Yoni i nei i te hoi manu. Mo amu iti kia mahatu Derek atan te uka aati mo Tapati Irapanui nei piti tautini, piti ahuruma pai. Mo mata i te atu kia korua ta atoa o runga ia. O te aha ko i hanga ai mo o pahi uka aati mo Tapati Irapanui nei? Tōku hanga i poreko ai mo aati paheuka mai te moe warua e tahi. E takoa, mai te roa nehe nei, he takea mai te mana e te puai o te taato anuu o te tarai, o te hoko, o te aati pahera o te ori, e o te taato a ono o te tātou tupuna. Pokia Mireia atan heto, ararua ko David Dorik. Mahatu i poreko ai i Tahiti, tōna mahatu ko herero a ki tōna kāinga ko Rapanui. E i Angarina he poki takoa o Yoni Tuki, tōna matu a hokorua i roto i te Tapati Irapanui nei. Es como escuchar una historia tan divertida y tan hermosa esa historia. Es que yo lo apoyé a ella porque hemos trabajado juntos, dar nuestra energía y nuestros conocimientos, ayudar a otra familia. Y hace poco que terminamos ayudando al Araneje, haciendo carro para el Araneje, con la Mahato. Y antes que el Araneje también, apoyamos diferentes reinas. Y la Mahato siempre en la Tapati nos venimos y se saludaba y hacía unas coronas así, y se saludaba así como así que ay, yo soy la reina de Tejoemanu. Siempre tuvo ese sueño en su mente y nosotros siempre nos reímos. Dentro de ese, ya los últimos carros que trabajamos con la Mahatu, acá con la familia, ya fuimos, apoyamos y nos juntamos
esperando la respuesta de una noticia del carro. Estábamos ansiosos. Y ansioso así Estábamos muy como ansiosos. ahí apretando el corazón para que le dice quién fue el primer lugar. Y dentro de ese, y pasa mi hija y nos anuncia. Te joven Manu ganaron el primer lugar. Y ahí nos pusimos a reírse, a hacer felicidad en esa noche. Estamos ahí. Dentro de ese están la Majato, está mi yerna, están mis hijos ahí conversando entre ellos. Y mi hijo le tira a la Majato. Y le dice, ¿cómo está para el próximo año, así para la candidata? Y ahí, eso se dijo, ya bueno, dentro de las conversaciones así, y nace esta palabra. Y al nacer y ella quiso. Ya como yo vengo trabajando con la Majato ya de mucho tiempo, no tengo nada que decir. Entonces dije, bueno, conversamos los dos y ella me dijo, ya Matu. Y fuimos a inscribir, pues, somos los primeros que inscribimos para la Tapati. Y aquí estoy, y ahora estoy trabajando para ella con todas las ganas, con toda la fuerza, con todas las energías. Y todo se puede. Y vamos para adelante. Nuestra relación es muy bonita, es como de, no sé, es una relación como muy especial, muy mágica. Y se potencia ahora más que los otros años porque como es una pega un poquito más grande de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, entonces más que nada se potencia nuestra bonita relación con él, con su familia, con los amigos, sus primos, los míos. Entonces más que nada es como pura magia, todo esto es pura magia. Arohanui te mahu ayot kainga i matou i te hane nei o pua ativeka tuki hei tatou uka a ati mo Tapati Rapanui nei piti tautini piti ahuruma pai. Mo a amu ke ia e peira a mo mata i te atu kia korua ta atoa ponungi ia. Puita Yorana koe. Yorana koru. Yorana te hoa ayot kainga i matou i tōku hare i atamu te kena i muri tōku huai e angaro a Paulo te mahana e angaro ai te galpón e takoa he baru kakaka. Puita. Estamos aquí en tu casa, donde todos los recursos se unen y todas las personas y familias, amigos vienen a ayudarte para forjar esta nueva experiencia. ¿Qué te motivó a ti a hacer Uka-Aati para la Tapati Rapanui? Mi motivación más grande fue mi abuela, ya que ella siempre quiso que yo fuera candidata. Parte de mi motivación fue mi familia, que ha estado detrás de muchas tapatis, coronando a muchas reinas. También nosotros fuimos partícipes de una reina que fue mi tía, hermana de mi papá, la Tapati Rapanui 2002. Yo recién venía naciendo. Bueno, aparte de mi familia, de mis padres, uno de mis pilares también fundamentales, quienes me motivaron también a ser candidata, fue mi madrina Moiko Teao con mi padrino Mike Patejaoa, quienes ellos me inculcaron mucho la cultura Rapanui, quienes me enseñaron desde muy pequeña el idioma, el bailar, el cantar. Pokia Pedro Tuki Pacomio Ararua ko Sandra Hei. Apua maitona iti hanga e heriro a kito tātou ono topuna. E tonga ena ia to ona matuga e amike pate ararua ko Moiko Teao. To ona matua hokorua i te Tapati Rapanui nei. La responsabilidad nace antes de ser apoderada Tapati Rapanui. Yo soy su madrina de bautismo. Yo a Dios le prometí que en todos los caminos que iba a tomar Púa, siempre iba a estar. Ahí parte. ¡Oh! Listo.
Estoy muy orgullosa de haber elegido a mis padrinos, que ahora son parte de mi camino de Tapati Rapa Nui. Ahora son mi equipo, mi apoderada es Moiko y mi padrino es director de conjunto, Mike. Estoy muy agradecida de todo lo que han hecho por mí desde un principio, ya sea entrenándome, enseñándome, guiándome siempre por el buen camino. Han sido un pilar fundamental para mí en este proceso. Nada más que agradecerles por todo el cariño que me tienen. Mokore te ha'u'u, o te hua'ai, o te repahoa, dianga o te Tapati Rapa Nui, te ma'uarunga ki te uka a'ati, mo hakaheia ia, he anga atapanga ha'a mo tātou. Ta'i no mo te rauhuruanga i roto i te mahana tātou nei. Takoa mo hakapuai mo hakahangu ki te uka a'ati. Hei te kāinga e ratu o tuiti, hei rano araraku e no era e rua taina, e tangi te ako aho tuku miru aho tuku. Aquí estamos haciendo conitos para las papas fritas, para este evento de hoy día en la noche en el Piriti, para recaudar fondos para esta candidatura, para este gran desafío que es la Tapati Rapa Nui, y como todos saben que implica mucho sacrificio, mucha implicación de todo el mundo. Entonces aquí estamos con los más chiquititos, ayudando, con las amigas, la familia, y todos aquí apoyando para poder cumplir esto, lograr esto. Oira, te lo hago peor, nejo, toquine, toona nejo, toona kuhane o toona inana. Eteriba, es acá te quiero aquí no tato hasta enoki mato y choeman. Es muy creativa, es muy simpática y no finge ser otra persona, simple es lo que es ella, la Mahatu. No finge ser otra persona, no finge caerle bien a todo el mundo, ni ninguna cosa, es naturalmente ella como es ella misma. Eso es lo que más me gusta. Sincera siempre, siempre. Yo la apoyo porque es como una integrante más de la familia de Tejo Manu y la queremos mucho, es nuestra partner, es como otra hija más de nuestro papayón y familia, hermana, tía, todo. Así que la apoyamos hasta el fin, hasta el final. No es chiste, hasta el fin del mundo. Hasta el fin. Soy sobrina de la Hatu y además una muy buena amiga. Muy buena amiga. No, yo a la Hatu la amo porque siempre desde que la conocí, que me ha inculcado hacer todas estas cosas de la tapati, la cultura, hacer diferentes cosas. Entonces, obviamente que siempre la voy a apoyar porque es un modelo a seguir. Es seca, o sea, hace de todo, además que estudia, además tiene tiempo de hacer para todo. Entonces, yo la encuentro una persona muy multifacética y que una persona muy digna de admirar. Pau pai te atariki a Yoni o mai pai kuia tang pau tu hope apai haura alki ya airo apai matu hanga mai au mai kia manini kia petero kia kimi maara pai matu hanga kia ia pa hetaina o mato oira matu heret matu hanga ki te pokine mahatu matu hitine e pehiva anaraba apai te hei mo ona mo mato mau a he poki hanga mo aringa pa yo oku pa he ariki o Tapati Rapa Nui nei piti tau tini piti a hurma pa. Lo yo.
pero no se pasen por acá. Hola. Yorana, acá les presento a mis amigas, Mihiwa Pacomio y Micaela Pacarati. Ellas hoy vinieron a acompañarme a recolectar en Atu para hacer nuestras foras y vacas para la Tapatí Rapa Nui 2025. Desde que la conozco, que desde bien chiquitita somos amigas, ella ha estado siempre metida en todas las actividades culturales, es una bailarina maravillosa, tiene dones artísticos de un nivel impresionante. Entonces cuando empezó a haber tantas Tapatí sin competencia, que candidatas no se atrevían o que las bases de la competencia no eran las que uno deseaba, yo le dije a la puita, ya pues, tírate. ¿Por qué estoy ayudando a la púa? Porque hay un lazo, obviamente, como ella lo dijo, le presento a mis amigas, somos amigas, en realidad mucho más que amigas, compartimos. ¿Somos amigas? compartimos momentos, vivencias, experiencias juntas, entonces esta es una más para ella y quiero estar siempre en todas las veces que ella vaya a hacer algo para ella y en todas las experiencias que pueda recopilar con ella. Entonces en eso se resume mi respuesta, porque estoy con ella, porque soy su amiga, porque así es la vida, porque así funciona la gente. Cuando uno quiere a las personas, hace cosas porque quiere a las personas. Entonces, esa así de simple vendría siendo mi respuesta. Flores. Es nuestra flor. Así que ahí está nuestra reina de las flores y ahora pronto, espero que cuando esto salga, futura reina de la Tapatí 2025. Nuestra reina de la Una persona muy alegre, siempre está contenta. La mayoría de las veces. Y valiente, porque este trabajo es pesado, no cualquier persona lo hace, es súper extenso. En su caso lleva casi todo el año esforzándose, trabajando, entonces si yo la pudiera definir en una palabra sería valiente en estos momentos. La púa tireca. Mi única hija, lo quiero, lo amo, lo adoro. Quiero que se termine su estudio. Para mí ya es una reina. He haamata te ara api nei, I muri a pua ararua ko mahatu. Mo hakahei ki te ariki o te Tapatí Rapa Nui, piti tautini, piti ahuru mapai. E mo mata I te atu, te hohonu o te anga nui nui nei, mo te hau Rapa Nui. Hea te haaura ama au, te Tapatí Rapa Nui. Te baja o te Tapatí Rapa Nui, he hora mo pili o te nuupa ari, laua ko te ngapoki, mo hapi, mo hakamata ite, I te rauhuru ono tupuna, mo hakaora ya tātou. I mene tātou mo te Tapatí Rapa Nui nei. Una de las palabras más lindas que existe en Rapa Nui es el umanga. El umanga es parte de la Tapatí, el que la gente venga a apoyarme, el que se quede hasta la madrugada haciendo trajes, mis amigos que han sido muy partícipes de esto,
que madrugan al lado mío. Ha sido una experiencia muy linda y para mí eso es la Tapatira Panui, el umanga, el trabajo en equipo y en familia. Tapatira Panui.